En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Buenos días. ¿Cómo estará la vida? Qué bueno. El día de hoy el presidente envía una felicitación al pueblo de Estados Unidos y a su gobierno por la conmemoración de un año más de su independencia en 1776. No se tiene información de que el gobierno de Estados Unidos tenga planeado deportaciones masivas. Motín de la Policía Federal. Reafirmo mi postura de ayer, creo que en el video está claro. Es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento, no es una causa justa. El presidente reafirma su postura. Es un movimiento sin causa justa y sin fundamento. No hay despido, no se están disminuyendo salarios o prestaciones. El ingreso a la Guardia Nacional es voluntario. Está establecido en la ley la desaparición de la Policía Federal en 18 meses, y se tomó la decisión de no despedir a ningún elemento y todos tendrán la posibilidad de mantener sus empleos. Los que dirigieron ayer el movimiento no pertenecen a la Policía Federal, no permitirá la manipulación desde los medios, y se mantendrá informada a la gente desde redes sociales. Ayer se pretendió informar por prácticamente una cadena nacional desde la prensa conservadora de un movimiento sin precedente por la Policía Federal. Esto por supuesto es falso. Ayer se habló de que se había echado a perder esta organización y lo que ocurrió es una muestra evidente de este deterioro. Pretenden que no se les apliquen exámenes para el ingreso de la Guardia Nacional. Esto no ocurrirá. La Guardia Nacional será integrada por personal apto y sin sospecha de corrupción. Existe una indisciplina de algunos elementos de esta agrupación. Se garantizan las libertades. Tienen libertad a la libre manifestación. No habrá represión, pero no se permitirá que prevalezca el caos provocado por intereses políticos. Se realizará una investigación a fondo y se darán a conocer las denuncias presentadas de corrupción en el manejo de la Policía Federal. El nivel de descomposición de la Policía Federal tiene mucho tiempo, y la creación de la Guardia Nacional fue lo más acertado. Bosque de Chapultepec. No se va a privatizar el bosque, al contrario. Hay 3 secciones del bosque de Chapultepec y se incorpora otra sección en donde estaba la fábrica de armas que se pretendía vender para construir residencias en esta zona, por lo que se tomó la decisión de que estas 120 hectáreas formen parte del bosque, integrándose así al proyecto de 800 hectáreas de un parque temático del uso del agua. Reitera que no se privatizará. Contaminación minera. Ahora en este periodo postneoliberal que inicia, se plantea dejar atrás la destrucción y el saqueo que significó este periodo, condenando el modelo de pillaje neoliberal, no apostando a la venganza y a la persecución, sino trabajar sentando las bases para que nunca más se realicen estas prácticas de exterminio, saqueo, destrucción y violencia. Solicitará al secretario del Medio Ambiente que verifique la contaminación en el río Sonora, para que se deslinden responsabilidades, y sobre todo se verifique el funcionamiento de las plantas de tratamiento y la calidad del agua. De igual forma se actuará legalmente en defensa de los trabajadores mineros. Guardia Nacional. La Guardia Nacional no existía. Luego de la desaparición de la Policía Federal y de su reasignación a la vigilancia de instalaciones del gobierno, no se tendrán ahorros, ya que la Guardia Nacional representa un gasto adicional y se están contratando más elementos, y se llegará a la cifra de 150,000, y se invertirán más recursos en la protección y seguridad de la población. El gobierno sí tendrá ahorros en el combate a la corrupción. Se informará de las empresas que brindaron servicios de seguridad privada. Alfonso Durazo informa. Mencionaba que uno de los que se asumen como representantes de los policías inconformes ha propuesto que Calderón sea su representante sindical. Yo creo que esto no requiere mayor explicación. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública señala a Felipe Calderón Hinojosa como responsable de estas manifestaciones y descontento de algunos elementos de la Policía Federal. Aprovechando la desinformación de los elementos de esta agrupación, una persona que intenta liderar estas protestas que ni siquiera pertenece a esta institución pidió que su representante sindical fuese Calderón. Este agrupamiento fue debilitado por este expresidente que permitió que fuese tomada por prácticas corruptas y que fuese infiltrada por el crimen organizado. Se presume que Osorio Chong también está detrás de estas manifestaciones, ya que la Policía Federal pasó al mando de la antigua Secretaría de Gobernación.
Reveló también que Ignacio Benavente Torres, que se asume como presidente de Pro Libertad y Derechos Humanos en América AC y que participó activamente en las protestas, no solo no es parte de la institución, sino que también fue sentenciado por secuestro. La Guardia Nacional tendrá los más altos estándares internacionales y no se modificarán los requisitos para formar parte de ella. No obstante lo anterior, también acepta que dentro de estas protestas también existe gente honesta que seguramente no está informada y se aprovechó esa desinformación para generar molestia. Dentro del esquema de corrupción e indisciplina de este organismo, denuncia compra millonaria por esta institución. Se adquirió un sistema conocido como Rafael por 2.458 millones de pesos y que en realidad tiene un costo de alrededor de 800 millones de pesos y ya es investigado por la función pública. Se contempla en la ley de la creación de la Guardia Nacional la desaparición de la Policía Federal en 18 meses. Se presentarán denuncias en el transcurso del día y se realizarán las investigaciones necesarias para dar a conocer con pruebas quienes están detrás de este conflicto creado con intenciones políticas. Muchas gracias. Dios, adiós. Mañana. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.